Hay cuatro términos que, bueno, antes de entrar, quiero leer aquí en Salmos 34 para entrar, el versículo 7, 8 y 9. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Miren, esta es una secuencia. Cuando dice en el 8, gustad y ved que Dios es bueno, que nuestro Dios es bueno, y dichoso el hombre que confía en él, se está refiriendo, su contexto es el versículo 17, que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y concluye y aterriza y dice, teman todos vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Es como que Dios nos pone en un lugar donde estamos rodeados por su mano, como hemos leído en Isaías, Él vuela alrededor de nosotros, su ángel acampa alrededor y nos defiende. Y dice, miren qué bueno es Dios, que donde estamos, ahí está Él alrededor defendiéndonos y cuidándonos. Y por último dice, y miren qué bueno es Dios, porque aquellos que están en este lugar, nada les falta. Entonces, lo que quiero transmitir hoy son cuatro principios que tienen que ver con la forma en la que pensamos en esta casa, la forma en la que hemos querido construir la vida de esta iglesia. Y lo primero es el entendimiento de que servimos a este Dios que es bueno en gran manera. Que servimos a este Señor que es bueno, no solo es bueno por su forma de ser, sino es bueno con cada uno de nosotros. Y lo manifiesta a través de muchas cosas, lo manifiesta a través de su palabra, a través de su vida, lo manifiesta a través de su amor expresado en la cruz, entregando la vida de su propio Hijo. Realmente eso yo creo que solo lo podía haber hecho Dios. Y es porque servimos a un Dios bueno que en este tiempo se ha revelado en nuestras vidas como Padre. Es un Dios bueno. Es un Dios que nada lo mueve de esa su naturaleza. No importa que hagamos, no importa inclusive cómo pensemos, así estemos equivocados en nuestra manera de pensar, Él no cambia en su forma de ser. Quiero darles un testimonio. El anterior domingo estábamos en el tiempo de alabanza y adoración y estábamos meditando en estos 3 versículos mientras adorábamos. Y yo acostumbro no mirar. Realmente no sé si está bien, si está mal. Muchos dicen no, hay que mirar porque hay que dirigir, hay que hablar a la gente, hay que animarla. Pero yo digo, estamos delante de Dios, ¿qué les voy a animar si están ante el amor de su vida? ¿A qué quieren que los anime, digamos, no? Entonces es algo así como, están ante la persona más maravillosa del universo, al que yo sé que ustedes aman entrañablemente. Entonces, ¿qué les voy a animar? ¿Cómo animo a alguien a recostarse en el hombro del Señor en un momento de intimidad cuando estás delante de esa persona maravillosa? No hay forma. Entonces yo cierro mis ojos y empiezo a tener un tiempo de adoración y alabanza a Dios. Y aquí estaban mis letras. Entonces levanto un poco mis ojos y noté que había una persona ahí más o menos como en la 4ª fila, pero era una persona muy alta y tenía como un saco largo, pero no le llegué a ver el rostro porque miré, como estaba mirando así, mientras miro aquí puedo mirar hasta la 4ª fila más o menos.
Y yo dije, ay, ¿quién es esa persona? Porque normalmente tú reconoces, ¿no? Por la apariencia. Y no le podía ver el rostro porque apenas lo podía ver hasta aquí. Yo decía, y es tan alto. Y luego dije, debe ser algún invitado de alguien. Entonces en ese momento seguí adorando, seguí alabando al Señor. Terminó la reunión, levanté mi cabeza y no estaba esa persona. Dije, bueno, tal vez se ha ido, ¿no? O sea, tal vez mientras estaba cantando se ha ido. Y más tarde, y se me pasó, me olvidé, pero era una persona muy alta. Entonces, ya hablando con Besnita, yo digo, creo que he visto un ángel mientras estábamos adorando al Señor, porque no era alguien que yo conocía, no era alguien porque ustedes saben que los ángeles, junto con nosotros, adoran al Señor. Y era una apariencia que no me causaba temor, por decir era un espíritu malo, sino me causaba mucha paz y era como que se complementaba en lo que estaba haciendo en ese lugar. Entonces miren, Dios es tan bueno que así como dice su palabra, tiene ángeles alrededor de nosotros, cuidándonos, defendiéndonos, porque somos un pueblo que teme al Señor. ¿De qué color? No puedo decir que era resplandeciente, pero era una apariencia clara, transparente. O sea, no puedo decir que era una luz brillante, no era eso, no he visto eso. Pero era algo como transparente, Entonces era muy lindo, realmente ha ministrado mi corazón. La verdad, yo he tenido mucha sensibilidad siempre para ver en este ámbito, pero siempre he visto demonios, no sé por qué. Sí, siempre que estábamos en liberaciones o cosas, Dios me permitía ver demonios, inclusive su apariencia. Pero bueno, es un don, ¿no? Es algo que Dios pone en tu espíritu y es algo que puedes ejercitar. Pero esto para mí ha sido muy lindo porque ha sido un testimonio de que mientras estamos adorando, el Señor tiene mucho cuidado de nosotros y está acampando alrededor de nosotros, cuidando nuestra adoración, cuidando nuestras vidas mientras estamos aquí. Ok, entonces, primero es el hecho de saber que Dios es inmensamente bueno y que Él no se mueve en base a juicio, sino que Él se mueve en base a su bondad a partir de Jesús en la cruz. Y uno de esos momentos en los que puede traer revelación al respecto de esta bondad de Dios, yo veo aquí en Lucas capítulo 19. Dice a partir del versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren esta figura. Está Jesús rodeado por una multitud de personas. Dice que en eso había un hombre pequeño,
un publicano, un hombre muy rico, cobrador de impuestos. Un hombre pequeño, publicano, no tenía nada que ver que sea ni pequeño ni rico. Lo que sí tenía que ver es que este era un hombre despreciable en medio de su pueblo. Porque normalmente el tipo de persona que se dedicaba a la recaudación de impuestos era también un judío que servía al imperio romano para cobrar impuestos en medio del pueblo, porque ellos estaban conquistados por los romanos en esa época. Pero dice además que este hombre era ladrón, o sea, no solo era el cobrador de impuestos, o era el indeseable, o era el que se había volcado, era el hijo de la casa, pero que se había volcado, era el hijo de ese país, pero que se volcó hacia el conquistador para apretarlos con impuestos, para robarles, para estar ahí en contra de ellos. Entonces, era una persona detestable. Todo el mundo decía, este es un pecador, este es un traicionero. O sea, esta es una persona indeseable en medio de nuestro pueblo. Ha nacido entre nosotros, porque aquí Jesús dice, es un hijo de Abraham, pero este ha como deshonrado esta sangre. Entonces nadie lo quería. Y como todos en esa época, porque lógicamente entendían de Jesús, sabían de Jesús, su fama había crecido, era un hombre a través del cual se manifestaban muchos milagros y prodigios. Dice que él, en ese su afán, se sube a un árbol sicómoro, un árbol alto, por donde más o menos calculó que iba a pasar Jesús. Seguro el árbol estaba al borde del camino, porque como era pequeño no alcanzaba a verlo. Entonces se sube al árbol y dice que cuando Jesús estaba pasando por ahí, le dijo, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Qué es lo que hizo Jesús con la vida de Zaqueo? Él podía haberle dicho, Zaqueo, eres un hombre detestable. El Señor me dice, porque seguro que él podía ver su corazón, que tú eres un ladrón en este pueblo. ¿Por qué has volcado tu corazón del Dios Altísimo al Dios del dinero, a Dios de Mamón y al imperio y a las riquezas de este mundo? ¿Podía haberle hablado así? Claro que sí. ¿Era correcto? Era correcto. Si le decía todo eso, que no solo todo el mundo sabía, posiblemente Jesús también sabía, era correcto que le diga todo eso. Que le diga, eres detestable y has deshonrado esta nación y este pueblo con tu conducta y con lo que haces cada día. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que Zaqueo no sabía que él era un hombre detestable? ¿Que él era un ladrón? ¿Ustedes creen que él no sabía que no tenía el aprecio de ninguno de sus contemporáneos, de ninguno de los otros de judíos del pueblo? Claro que sabía. Todos los días tenía que enfrentarse a ellos, los humillaba, todos los días estaba delante de ellos, reduciéndolos en su economía, buscándolos, estando detrás de ellos, robándoles. Él sabía exactamente cuál era su situación. ¿Será que ese hombre Zaqueo necesitaba que alguien más le diga lo detestable que era? Posiblemente no, y posiblemente la vida de este hombre no era la mejor. Porque aunque tengas toda la riqueza del mundo, vives, por ejemplo, al frente, tienes toda la riqueza, tu casa es muy grande, tienes autos muy grandes, pero nadie te quiere hablar porque dices es un narcotraficante conocido. Ya sabemos cómo obtiene su dinero. ¿De qué sirve tener tanto dinero si no eres una persona honrosa? Alguien que la gente se acerca con respeto a hablarte, tal vez a pedir un consejo, porque saben que eres un ladrón, que eres detestable, que vives de lo malo, de lo oscuro. Y este hombre vivía así, pero Jesús cuando se encuentra con él, le dice, date prisa, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Así como que estoy avanzando lento, apúrate, voy a llegar a comer, más o menos.
Esa es una palabra amistosa, esa es una palabra de bondad, esa es una palabra de amistad. ¿Quién va a comer a tu casa? ¿Tu enemigo? ¿Aquel con el que estás peleado? ¿O generalmente llega a tu casa tu amigo, tu familiar, a quien amas, a quien quieres, preparas un espacio para él? Normalmente es así. Entonces Jesús llega a la casa de Zaqueo y una vez que estaban todos dentro de la casa, dice que descendió a prisa Zaqueo y lo recibió gozoso. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Jesús no lo condenó, sino la presencia de Jesús le trajo una gran alegría en su corazón. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que la presencia de Jesús no lo condenó, siendo que él era un hombre pecador? Pero dice que él estaba alegre, él estaba gozoso, y más bien los que condenaban la situación eran todos los que estaban alrededor y murmuraban, diciendo, ¿cómo entró a posar en esta casa con un hombre pecador? Y miren, en ese gozo y en esa alegría de haber encontrado la bondad de Jesús, queriendo como ser familia con Él, participar con Él, quiero comer contigo. Esta es una cosa muy especial. En ese tiempo, el hecho de compartir la comida tenía tanta intimidad como en este tiempo, en nuestro medio, en nuestra cultura. Tenía tanta relación, tenía tanto compromiso, tanta afinidad. No tenía que ver con juicio, tenía que ver con amistad. Y dice que ante esa demostración de bondad y de amor, inclusive a pesar del pecado en el que estaba viviendo Zaqueo, porque Zaqueo aquí no muestra la Escritura que se arrepintió hasta eso. Dice entonces, cuando Jesús estaba en su casa, participando del pan, compartiendo con él su vida, en el 8 dice que Zaqueo se puso en pie y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué lo empujó a Zaqueo a dar su dinero a los pobres? ¿Acaso notamos que Jesús le dijo, mira Zaqueo, de los 100,000 que tú tienes, 50,000 es fruto del robo? Yo pienso que eso deberías darlo a los pobres. Y lo otro, a todo aquel que has engañado, pienso que deberías cuadruplicar y devolver a cada uno de los que has robado. ¿Dijo Jesús eso? No, lo único que hizo Jesús fue sentarse en su mesa, traer gozo en su corazón y despertar una esperanza en su vida. ¿Y eso qué provocó en la vida de Zaqueo? Provocó una profunda necesidad de restituir todo el mal que había hecho. Provocó una profunda necesidad de arrepentirse de lo que había hecho, porque ¿qué estaba haciendo aquí? Estaba confesando su pecado. Y luego dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había defraudado, por eso es que ha incluido y dice, si he defraudado a alguno, como al Perico, como al Jorgito, como al Carlitos, les voy a devolver a todos a 4 veces más de lo que les he robado. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Entonces, miren la bondad de Dios, miren el ministerio de compasión y de amor del Señor. No fue una palabra de juicio y de condenación, a pesar de que Jesús sabía de el lugar en el que estaba Zaqueo. A pesar de que Jesús sabía de qué tan bajo había caído y en qué pecado estaba viviendo, Él se sentó a comer con
posiblemente el pecador, uno de los pecadores más grandes de ese momento. Él se sentó a participar del pan y le trajo gozo a su corazón por causa de su compañía a uno de los pecadores más grandes del momento. Y no lo condenó, sino que lo amó, lo respetó, porque dijo, lo honró, porque dijo, este es un hijo de Abraham. Reconoció quién era él, no reconoció lo que estaba haciendo mal. Y a veces nosotros nos movemos exactamente en el otro lugar. Cuando vemos a una persona, lo que hacemos es reconocer lo que hizo mal. Somos más rápidos tal vez para condenar en qué se equivocó, qué debería haber hecho, qué está haciendo mal, en qué se está equivocando. Pero la revelación de la bondad de Dios en nuestras vidas nos tiene que ayudar a ver a nuestros seres, a esos seres que viven alrededor nuestro, como familia o fuera de la familia, como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Así hemos sido creados todos. Así sea el pecador más grande que pisa esta ciudad en Cochabamba, él también fue creado a imagen y semejanza de Dios. Puede ser que no esté andando en un camino correcto, pero a nosotros no nos toca juzgar su camino. Lo que nos toca es acercarnos con bondad a esa persona y traer gozo y alegría a su corazón, bendiciendo su vida a pesar de la situación en la que esté viviendo. A nosotros no nos toca eso. Nos toca a nosotros movernos desde esta revelación de la bondad de Dios a través de Jesús. Dios lo demostró a la humanidad, que no estaba mirando su pecado ni su falta, ni lo estaba condenando. En realidad todo lo condenó en Jesús en la cruz. Pero lo que nos toca a nosotros es a través de esta bondad tocar la vida de las personas con amistad, trayendo alegría a su corazón, bendiciendo sus vidas. ¿Cuántas veces, a pesar de ver a una persona que tal vez no está viviendo de la mejor manera, has bendecido su vida con algo? Has llegado a su casa y le has llevado algo, le has regalado algo, o lo has invitado a tu casa. Y saben, esta es la óptica a la que Dios nos llama a mirar. Y por eso dice aquí, y además en esta óptica, restaurar la posición del hombre caído al hombre que está cerca de Dios. Jesús le dijo, este también es hijo de Abraham. ¿Qué estaba haciendo? Estaba como devolviéndole su identidad. Él perdió su identidad como judío. Él posiblemente no se sentía digno, no se sentía un buen cristiano, no se sentía una buena persona, pero el Señor, ante el arrepentimiento de este hombre, en la bondad que Él le mostró, no en el juicio que le mostró, Él le devolvió la identidad y lo hizo públicamente. Aquí en San Juan, capítulo 8, hay otra historia, otra situación en la vida de Jesús. Y Jesús, a partir del versículo 1, se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio,
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos y hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren esta nueva situación. Está el Señor Jesús y dice que estaba enseñándoles. En eso viene una multitud de religiosos, de sacerdotes, con una mujer que había sido pescada justo en el momento del adulterio. Entonces, ellos, acudiendo a su ley, porque en la ley dice que si una mujer era pescada justo en el momento del adulterio, una persona, inmediatamente agarraban a la persona y la apedreaban hasta matarla. Así está escrito en la ley. Entonces, trajeron a Jesús, a esta mujer, y le dijeron: ¿qué dices? ¿Era lo justo que el Señor diga que se cumpla la ley? Sí, estaba escrito. Pero el Señor un poco cambia los términos y dice: el que de vosotros esté sin pecado, en el versículo 7, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ustedes creen que hay alguien que pueda decir que no tiene falta, o que no tiene error, o que no hay equivocación en su vida? Yo creo que ninguno. Todos cometemos algún error, alguna falta en nuestras vidas. Nos equivocamos tratando de seguir este camino. Entonces dice que uno a uno, acusados por su conciencia, se empezaron a ir desde los más viejos hasta los más jóvenes, estos acusadores. Y miren lo que le dice Jesús en el 10. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué quiere decir eso? Él no se incluyó en los que la acusaban, que él no la estaba acusando. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: o sea, ¿ninguno te condenó? Quiere decir que Jesús, desde el primer momento que le trajeron a esa mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, del pecado, Jesús no la acusó. Inclusive a pesar de que estaba viviendo en esa situación. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía que estaba viviendo en esa situación? ¿Que estaba viviendo en esa realidad, en ese pecado? Claro que sabía. Pero dice, ni Jesús la condenó, ni Jesús la acusó. Y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo digo, ¿qué estaba mal con Jesús? ¿Qué no estaba funcionando con Jesús? ¿Qué no estaba ocurriendo con Jesús? ¿Jesús tenía todo el derecho de condenar a esa mujer? Tenía todo el derecho. ¿Y por qué tenía todo el derecho? Porque ella fue encontrada en un momento de pecado, en un momento de error, en un momento de equivocación. Pero dice que el Señor Jesús, al mirarla, a pesar de que sabía que era adúltera, dijo: ¿dónde están los que te acusaban?
Yo nunca te acusé, a pesar de que yo sabía que estabas en error. Y ella dijo, Señor, no quedó ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren el amor y la bondad de Dios. Jesús no se acercó a esa mujer en base a condenar su vida. No se acercó a esa mujer en base a juzgar lo que estaba haciendo, sino se acercó en base a la bondad, la misericordia y el amor. Y mientras había bondad y misericordia, amó a esta mujer. Y la amó ¿cómo? Cuando no condenas a alguien, es porque estás amando a alguien. Porque ¿qué trae la condenación? Trae enojo, trae frustración, trae ira, trae pensamientos desencontrados en tu vida. Pero dice que el Señor Jesús, en cambio, en su situación de pecado, de estar apartado, dice que la amó entrañablemente. Porque le dijo, yo nunca te he condenado. ¿Qué creen que hizo esa mujer? Esa mujer en otra oportunidad volvió a los pies de Jesús, lo ungió, lo amó. ¿Por qué? Porque no fue condenada, sino fue amada. Esa es la bondad de Dios. Hoy día no está el Señor buscando a quién condenar. No está levantando su dedo para ver qué momento cometes una equivocación. El Señor está a través de su mirada maravillosa buscando cómo encontrar tu corazón y acercarlo a su corazón. Y decir, tengo toda provisión para ti. Tengo todo amor para ti. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado a través de la cruz. Lo ha demostrado a través de la cruz. Perdón, ¿tú eres Gustavo? Oro por ti todos los días. A las 5 de la mañana estás en mis oraciones. El Señor va a hacer un milagro en ti. ¿Ven? Eso creo y lo hago hace más de, 3, 4, 5 meses, ni sé. No conocía tu rostro, pero sí conocía tu espíritu, porque cuando oro por ti, siempre te llamo en mi oración para orar por tu sanidad. Hoy vamos a orar también. Gracias por venir. Qué bien, qué alegría verte. Es una bendición para mí. Todos los días oro por él. No lo conocía, pero Dios me ha traído la alegría de poder orar por ti. Perdón por la familiaridad, pero como digo Gustavo, entonces ya eres mi amigo ahí en mi tiempo de oración. Amén. Entonces, ¿saben? El Señor es bueno en gran manera y Él no juzga nuestras vidas. Él nos juzga nuestro comportamiento, a pesar de que tal vez merecería ser juzgado, porque no lo hacemos bien, porque nos equivocamos, porque tenemos un mal pensamiento, por lo que sea. Lo que hace el Señor es amarnos entrañablemente y devolvernos el lugar que tenemos en Él como hijos amados. ¿Saben? En otra oportunidad estaba el Señor Jesús en la playa y dice que los pescadores, sus discípulos, estaban todo el día pescando. Y dice que no pescaron nada ese día. Entonces dice que al acercarse a la playa, el Señor los mira y les dice, vayan y vuelvan a tirar la red, porque va a haber una gran pesca. Entonces los otros le dicen, mira, hemos pescado toda la noche, nosotros somos pescadores profesionales. Nosotros desde que hemos nacido vivimos en un bote pescando y sabemos dónde tirar la red, dónde no, para pescar. Y esa era la verdad. Jesús no era pescador.
Jesús de oficio era carpintero, porque su padre era carpintero. Entonces posiblemente él sí sabía de pescado, pero en un plato y cocido, pero no sabía de pescado de ir a pescar. Pero dice que uno de sus discípulos le dice: Señor, en tu palabra vamos a ir y vamos a tirar la red. Entonces agarraron y tiraron la red. Y dice que había tal cantidad de pescados en la red que tuvieron que llamar a otros amigos de otra lancha para que los ayuden a sacar la pesca que estaban sacando en ese momento, la cantidad de peces. En ese momento dice que Pablo estaba sin su vestimenta en la parte de arriba, porque bueno, estaban en el mar. Y dice que al ver a Jesús se avergonzó y le dijo, o sea, es como que pidió perdón al Señor. ¿Por causa de qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Arrepiéntete, ¿no has creído? Arrepiéntete, ¿estás andando en pecado? No, absolutamente. Hizo un milagro maravilloso sobre la actividad de este pescador. Y dice que eso produjo un arrepentimiento profundo en la vida de este hombre. ¿Qué cosa trajo arrepentimiento? ¿Saben? Puede traer el juicio, la condenación, todo lo que ustedes quieran, pero ese no es el camino de Dios. Dios siempre trae arrepentimiento al corazón del hombre a través de la bondad y del amor que Él demuestra en nuestras vidas. ¿Saben? Servimos a un Dios bueno. Como dice en Salmos, gustad como comer y vean la bondad del Señor en sus vidas. Ese es el primer pilar. Y vamos a seguir hablando de ese primer pilar, porque hay mucho que hablar al respecto de la bondad de Dios. Y luego dice el siguiente pilar: para el Señor todo es posible. Una vez que conoces a este Dios que tiene una gran bondad en tu vida, ahora puedes conocer a este Dios que para Él nada es imposible. A este Dios que para Él todo es posible, que Él todo puede alcanzar, no importa cuál sea tu necesidad. Sin importar cuál sea tu falta, sin importar cuál sea tu pedido, tu oración, tu necesidad, tu frustración, tu pregunta, dice la palabra: ¿habrá algo imposible para Dios? Y saben, es tan interesante el Señor porque no da lugar a que nosotros contestemos. La misma palabra dice: no hay nada imposible. ¿Qué quieres creer? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que Dios cumpla en ti? ¿Qué quieres que Dios traiga en ti? Para Dios no hay nada imposible. Todo Él lo ha hecho posible a través de creer en Él, en este Dios bueno. Si en nuestro creer Dios de pronto no tiene ese carácter, esa forma de bondad, entonces si llevamos algo sobre nuestros hombros, tal vez vamos a decir: no, ¿qué estará queriendo hacer conmigo? Dios me está probando. No, Dios no prueba a nadie con maldad. Dios no prueba a nadie con un peso sobre nuestras vidas. Dios no prueba a nadie con enfermedad. Dios no prueba a nadie con dolor. Lo que sea que haya en tu vida, necesitamos saber que Dios es bueno y que para Él todas las cosas son posibles. Y que Él está más interesado, aún más interesado que nosotros mismos, en ver la bendición sobre nuestras vidas. El tercer pilar es que todo lo ha hecho posible, pero el Señor lo ha hecho posible a través de un lugar, y es la cruz. A través de ese lugar, dice su palabra,
en Isaías que por sus llagas hemos sido curados. Dice su palabra que por su sangre derramada hemos sido limpiados, hemos sido perfeccionados, justificados, revestidos con otra apariencia. Una apariencia de luz. ¿Para qué? Para poder habitar delante de Él sin ninguna imperfección, sino con toda la bondad de Dios en nuestro corazón, con todo el favor de Dios en nuestras vidas. Dios lo hizo. No es nuestro mérito. Dios nos amó a pesar que vivíamos en esta debilidad, en esta carne. Y el cuarto pilar es que mientras sabemos que Dios es bueno, que para Él todo es posible, sabiendo que en la cruz Él nos entregó toda provisión de sanidad, de libertad, de salvación, ahora podemos encontrar un significado en nuestras vidas, un nuevo lugar en Él. Y este nuevo lugar es que somos hijos. Por tanto, toda provisión de Dios en nuestras vidas no es algo que rogamos, sino es algo que tenemos porque somos herederos, somos hijos. Estos 4 pilares son los que vamos a ir trabajando y construyendo, y el primero es que Dios es tan bueno y tan bondadoso que quiere traer una respuesta a favor nuestro todo el tiempo.